Hola, la semana pasada habíamos empezado a ver las restricciones geométricas. Hoy vamos a terminar de verlas y para eso vamos a ir a Parametric y recordamos que en el video anterior habíamos visto esta más estas cuatro de acá. En uno muy anterior habíamos visto esta y hoy vamos a ver las que nos restan. Por ejemplo, empecemos por la primera, que es colinear, que es bastante lógica. Vamos a ver si yo tengo una línea de acá a acá y tengo otra línea de acá a acá. Yo puedo hacer que sean colineares sin que necesariamente se estén tocando. Por ejemplo, vamos a hacer colinear y selecciono primero la madre, es decir, la que no se va a mover, y después la que se va a subordinar a la que vimos recién. Le doy clic e inmediatamente se ponen en la misma línea. Ahora, en este caso se están superponiendo, ¿sí? Si yo muevo esta línea y la quiero mover para abajo, naturalmente se va a mover la otra línea. Y si yo muevo esta línea y la quiero mover para arriba, naturalmente se va a mover también la otra línea. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo puedo hacer esto, por ejemplo. Si yo puedo moverla para allá, y siempre va a permanecer la otra en la misma línea. No hay necesidad de que queden juntas. ¿Está? Entonces, esto es lo que me permite hacer justamente la colinear. Para los que preguntan qué pasa en el caso de rotar, bueno, lo mismo que hemos visto antes. Yo pongo mi punto de rotación acá y roto esta línea y naturalmente la otra también empieza a rotar. Fíjense que mantiene ciertas restricciones, si se quiere llamar, con respecto a la línea anterior, porque no mantiene en ningún momento la distancia. Es muy interesante esto que pasa. Bueno, es para analizarlo en otro momento, no lo vamos a ver ahora. Esta es entonces la colinear. Vamos a la que sigue, que en este caso obviamente la colinear trabaja solamente con líneas. La que sigue trabaja con arcos, círculos y elipses. Vamos a borrar esto y voy a hacer un arco que va por acá. Esperen, voy a volver ahí. Ahí está, un arco que va por ahí, un círculo que está por acá. Obviamente ninguno de estos dos tiene el mismo centro. Uno tiene el centro ahí y el otro tiene el centro acá. Entonces, vamos a usar para este caso la concentric. Ahí la tienen, concentric. Entonces hago clic en concentric y marco primero la que no se va a mover y después la que se va a mover. Es interesante porque muchas veces queremos hacer esto nosotros en la vida real y a su vez queremos que se mantengan concéntricos. Entonces este sirve muchísimo. Bueno, obviamente ustedes se darán cuenta que si yo muevo ahora este de acá abajo, naturalmente el de arriba se va a mover, pero de nuevo, fíjense que mantiene cierta, no sé si llamarla restricción, sino que mantiene cierta memoria, cierto lazo con el objeto original, es decir, en este caso con el arco original, que hace que se comporte de una manera que en una de esas no la tenemos prevista. Bueno, para eso después va a haber que agregar otras restricciones, ya lo vamos a ver. Pero en definitiva esta es la concéntrica. Recuerden que esto va a ser concéntrico, forever and ever, es decir, siempre va a ser concéntrico, salvo que yo seleccione la restricción y la elimine. Cuando yo la elimino, recuerden que yo puedo mover cualquiera de estos sin que las restricciones sigan influyendo sobre estos elementos. Ahora, también muchos preguntan, bueno, yo quiero que se mantenga la restricción, pero no quiero que se vean las restricciones, los iconitos de las restricciones. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Yo le doy a este una cocentricidad con respecto al otro, pero no quiero que se vean las restricciones en mi dibujo. Entonces, sencillamente, vengo acá y le digo Hide All. Las oculta todas. Todas las que tengamos en el dibujo. Ahora voy a Show All y las muestra todas. Si yo pongo acá Show Hide, me permite seleccionar de qué elemento quiero ocultar las restricciones. Por ejemplo, de ese, le doy Enter y ahora acá abajo le puedo decir qué es lo que quiero. La quiero
ocultar y se oculta esa y no se oculta esta. Bien, eliminemos ahora las restricciones de esta, aunque no se ve, y de esta. Y vamos a ver la que sigue. La que sigue es este candadito que está acá, que uno podría decir que es para bloquear el elemento. Sin embargo, no, fíjense. Volvemos para atrás y yo tengo en este caso dos curvas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un arco y una línea. Y yo voy a fijar, porque ese es el nombre del candadito, un punto de alguno de los elementos que estoy seleccionando. ¿Ven? Puede ser un midpoint, puede ser un endpoint, etc. Lo voy a fijar con respecto a una coordenada precisa en la que está ubicada. Por ejemplo, la voy a fijar ahí. Y ahí quedó fijado. Entonces, este tiene un punto fijo que no se va a poder modificar por nada. Yo quiero mover esto y lo muevo para allá, sí, pero ese punto no se va. Yo quiero rotar esto y el único punto con respecto al cual lo podría rotar sería este de acá, porque si yo decido rotarlo con respecto a este de acá, fíjense que no rota. Vamos a hacer lo mismo con el arco. Vamos a fijar un punto del arco, por ejemplo, ese punto. Y ahora vamos a intentar mover este arco. Yo lo muevo y fíjense que el arco parecería como que se está escalando. No es que se está escalando, se está moviendo, pero se está moviendo con un movimiento restringido. Es decir, hay un punto que no se puede mover. ¿Puedo fijar dos puntos de un elemento? Por ejemplo, ¿puedo hacer que este arco tenga también fijo ese punto? En este caso, fíjense que sí, me deja hacerlo. Entonces yo ahora selecciono este elemento para moverlo y esos dos puntos no se mueven. Interesante. Vamos a dejarlo así porque el que viene a continuación es otro también muy interesante, que es este, la tangente. Pero no voy a deshacer lo que hice antes. Entonces, voy a hacer un círculo y ese círculo lo voy a hacer, por ejemplo, ahí. Y voy a decirle a ese círculo que sea siempre tangente a este arco. Entonces selecciono primero el arco en este caso, porque el arco va a ser la madre, y ahora selecciono el círculo. Entonces lo que va a pasar es que el círculo se va a pegar al arco en el punto donde es tangente. Si yo muevo ahora, por ejemplo, este círculo, fíjense qué interesante, teniendo en cuenta que el arco tenía dos puntos fijos, ¿no? Entonces miren cómo responde. Efectivamente, se mantiene la tangente y a su vez se mantiene, en este caso, el diámetro del círculo. Pero vamos a hacer otra cosa, vamos a agregarle otra tangente más a este círculo con respecto a esta línea de acá abajo que también tenía un punto fijo, que era este punto de acá, ¿recuerdan? Entonces le voy a decir que sea tangente, este que es la madre, con respecto a este. Miren lo que va a pasar con el arco. El arco, al no poder moverse, necesariamente busca un punto en el cual sea tangente al círculo y que se cumpla también la tangencia del círculo con respecto a esta línea, siendo que esta línea a su vez está fija en este punto. Y vamos a ver qué pasa si yo quiero mover, por ejemplo, el círculo ahora. Muevo el círculo y lo muevo para allá. Fíjense qué interesante que empiece a hacer todo esto. Ahí, en este caso, por ejemplo, no es que perdió la tangencia al arco, sino que sigue siendo tangente al arco, pero en una porción del arco que no se ve. Es una proyección, ¿no? Súper, súper interesante esto que estamos viendo acá. Es divertido, por lo menos para los que nos gusta la geometría, es divertido. Bien, vamos a ver la que sigue. La que sigue es esta que está acá, que es la simetría. Yo puedo también hacer que dos líneas o dos curvas sean simétricas, con respecto obviamente a una tercera línea. Entonces vamos a hacer primero tercera línea, vamos a hacer una línea por acá y ahora otra línea por acá. Y voy y le digo a la simetría que quiero que este objeto, que va a ser la madre, sea simétrico a este segundo objeto. Fíjense que abajo me está pidiendo el segundo objeto, ¿no? Entonces vamos a decirle que este sea el segundo objeto. Y por último, fíjense que me está pidiendo que seleccione la línea de simetría. Entonces la línea de simetría va a ser esta. En este momento, recuerden que esta es la madre y este es el objeto que está subordinado. Este elemento se hace simétrico,
se hace simétrico a este con respecto a esta línea. Pero si yo tomo, por ejemplo, la distancia que hay de acá a acá, yo tengo 1099. Y si yo tomo la distancia que hay de acá a acá, yo tengo 1093. Es decir que sus direcciones son simétricas, pero sus medidas no son simétricas. Es decir, esta simetría es una simetría geométrica, pero no de longitud. Porque yo ahora, por ejemplo, modifico la dirección. Bueno, obviamente también voy a estar modificando el largo, ¿no? Pero digo, yo modifico esto y lo hago hasta ahí. Y la otra modifica su dirección para ser simétrica con respecto a esta línea de esta segunda línea. Me estoy trabando, pero se entiende. Si yo, por ejemplo, roto esta que está acá, fíjense lo que pasa con la otra. Naturalmente también genera una suerte de rotación con esta suerte también de restricción geométrica o de memoria de lo que era originalmente. Por eso se generan esas... son raras las posiciones que adquiere. Por eso justamente vamos a usar más adelante varias restricciones para un solo objeto para hacer que ciertas cosas que nosotros no querramos que sucedan. ¿Me explico? Bueno, esta es entonces la simetría, pero es una simetría solamente geométrica. Lo voy a hacer ahora acá con un arco, por ejemplo. Hago un arco grande y de este lado hago un arco chiquitito y hago simetría de este elemento. Vamos a tomar como primer elemento, este como segundo elemento y por último el eje de simetría. Fíjense lo que sucede. En este caso, la simetría sí está afectando al radio. El radio de cualquiera de estos elementos es el mismo. Fíjense, vamos a hacer una línea que vaya desde el centro de este arco hasta el centro de este otro arco. Y si yo mido la distancia que hay de este centro a este punto, es 1548 y obviamente de este centro a este punto también va a ser 1548. Entonces, en este caso, cuando son curvas, la simetría se da en términos de centros y radios, porque el radio también es el mismo. Este círculo tiene un radio de 953.5743 y este tiene exactamente el mismo radio. ¿Sí? Entonces, la simetría en curvas es simetría de centros y de radios. Y por último nos falta esta, el equal. El equal lo que hace es mantener objetos exactamente iguales. Por ejemplo, hago una línea de ahí hasta acá y hago otra línea cortita ahí. Y ahora uso la restricción del equal. Entonces selecciono esta que va a ser la madre, es decir, la que no va a modificarse. Y en segundo lugar esta que sí se va a modificar. Y automáticamente esta pasa a tener el mismo largo que tiene esta. En este caso, el equal en líneas tiene que ver con longitudes. Tiene que ver con longitudes. Si yo, por ejemplo, selecciono esta ahora y la modifico, inmediatamente se modifica la otra. Siempre van a mantener el mismo largo. Si estos son arcos, por ejemplo, hago un arco por acá y otro arco por acá y hago equal, entonces selecciono este como madre y este como objeto subordinado. Fíjense que lo que ha cambiado en estos casos es el radio. Este tiene un radio de 989.5661 y este tiene un radio de 989.5661. Es decir, no tiene en cuenta la cuerda del arco ni la longitud del arco, absolutamente nada, solamente tiene en cuenta el radio. Entonces, si yo modifico el radio de este elemento, naturalmente se modifica el radio del otro. Bueno, recuerden que si en algún caso ustedes tienen dos restricciones, si quieren borrar una, por ejemplo, no sé, vamos a hacer como veíamos la semana pasada, quiero que esta línea, que en este caso tiene una simetría con esta línea de acá, a su vez también esté vinculada a el punto final de ahí. Entonces le voy a agregar una restricción desde ahí hasta acá. Listo. Y ahora me voy a arrepentir. Por ejemplo, esta línea ahora
esa tiene dos restricciones. Tiene una restricción de simetría con respecto a la línea esta que está de este lado, pero a su vez tiene una restricción de coincidencia con ese punto. Entonces, en este caso no voy a usar el delete constraints, porque si yo uso el delete constraints, me borra todas las restricciones que tiene ese elemento. Lo que voy a hacer en este caso, supongamos que quiero borrar el punto, que es el más difícil porque no se ve. Sin embargo, cuando yo me paro arriba sí se ve. ¿Ven que ahí apareció? A ver si me puedo acercar. Ahí está. Ahí se ve. Entonces me voy a parar arriba, me voy a parar sobre el punto, voy a hacer botón derecho y le voy a poner delete. De esa manera esa restricción desapareció y mantuve la restricción de la simetría. Si se están preguntando para qué sirve todo esto, bueno, pronto lo vamos a ver. Todavía falta bastante de restricciones, pero esto es interesante ya para que se pongan a jugar. Nos vemos la próxima.